les digo que antes de llegar al cristianismo se nos había enseñado a rezar. Eso era lo que habíamos aprendido, por lo menos en el caso de los que venimos de la tradición romana. Pero el tipo de oración que se nos enseñó era el cumplimiento ritual de una obligación o un deber religioso que vivíamos cumpliendo por repetir esas fórmulas oratorias aprendidas desde niños en forma mecánica. Pensábamos que entre más repitiéramos y repitiéramos ese tipo de oraciones, más espiritual seríamos y más bendecidos seríamos por Dios. Yo también aprendí, no sé ustedes, pero yo aprendí que el que reza y peca, empata. Y eso era algo que yo trataba de hacer, igual que todas las personas que pertenecen a la tradición romana, de tranquilizar esa conciencia de nuestra culpa a causa de la cantidad de mentiras y pecados y maldades en los que vivíamos esclavizados, pero de los cuales no podíamos librarnos como incrédulos religiosos que éramos, por más vanas repeticiones que hiciéramos. Pero una vez llegamos a esa salvación por la gracia de Dios en Cristo Jesús, una vez somos salvos bíblicamente en Cristo, convertidos por Dios, entonces descubrimos que uno de los recursos más importantes con que contamos como hijos de Dios en Cristo Jesús es la oración. Pero me temo, hermanos, que al igual que cuando éramos religiosos de la tradición, todavía hoy no entendemos la importancia de la oración. Y yo les pregunto entonces, ¿qué tan importante es la oración para nuestras vidas? Y lo primero que tengo que expresar sobre este tema de la oración es que, como cualquier otra acción entre los auténticos hijos de Dios, todo lo que hacemos es para la gloria y la honra de Él. Dice 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa como orar, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, siendo que la oración es para la gloria y honra de Él, tristemente es una de las áreas espirituales, si no el área más débil entre los genuinos creyentes. No estoy hablando de incrédulos, estoy hablando entre los creyentes verdaderos. Esto por muchas razones, y la principal es el desconocimiento o la ignorancia de lo que significa realmente la oración para nosotros los creyentes y su importancia. Muchos han definido la oración de mil maneras y probablemente todas son definiciones válidas y acertadas, pero de manera sencilla yo les puedo decir que esto es la oración en mi concepto personal. La oración es la forma más simple y clara de comunicación directa con Dios que le glorifica. Esa es la oración bíblica, porque hay oraciones que no glorifican a Dios y eso lo vamos a ver a lo largo de esta serie. Dios dio el lenguaje verbal exclusivamente al hombre en la creación terrenal, porque los ángeles también hablan. Así que en la parte terrenal Dios le dio al hombre esa exclusividad con la cual podemos comunicarnos entre nosotros, pero también para comunicarnos con Él. Dios nos habla a través de su palabra y cuando oramos nosotros le hablamos a Dios. La relación personal con Dios fue establecida por medio del Señor Jesucristo a través de su obra sacrificial como el único mediador y salvador, y aplicada a nosotros y comunicada a nosotros a través del poder de su Espíritu Santo. Así que es toda la Trinidad actuando en la oración. Entonces nosotros llegamos a aprender después de la salvación que la voluntad de Dios desde el comienzo de nuestra comunión con Él espiritual es glorificarle a Él en nuestras vidas, conformándonos a su imagen y semejanza. Pero la conformación espiritual a imagen y semejanza del Señor Jesucristo
sin una comunicación apropiada a través de la oración, va a ser torpeada, estorbada y demorada. Así que por eso necesitamos aprender lo más y mejor posible acerca de la oración, y creo como pastor que es una gran necesidad que tenemos como congregación, como iglesia y como creyentes individualmente hablando. El texto base para esta serie, que se llama Cristo, nuestra oración a Dios, se encuentra ahí en Mateo 6, 5 al 15. Así que invito a mis hermanos que quieran, los que quieran colocarse de pie, los que no permanecen así, para que en la lectura antifonal me acompañen en esta misma. Mateo 6, 5 al 15 dice: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, ores, entra en tu aposento cuando hayas cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Señor, mi ruego esta mañana es que uses este mensaje para exhortarnos a una oración escritural y no a un rezo tradicional. Te pido que bendigas este mensaje y que lo uses para la gloria y honra tuya, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Así que partiendo de este texto, vamos a ver esa serie de mensajes temáticos que les digo, que nos van a enseñar las diferentes formas y aspectos que trae una oración escritural que verdaderamente glorifica a Dios. Así que esta serie que comenzamos esta mañana, llamada Cristo, nuestra oración a Dios, es porque sabiendo que el Señor Jesucristo es el Verbo de Dios, Él es la palabra de Dios encarnada, Él es la manifestación visible y audible del Dios invisible, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Mejor dicho, nuestro Señor Jesucristo es lo que la misma oración representa. Fíjense bien que la oración es la forma más simple y clara de comunicación directa con Dios que le glorifica, y ese es el papel que cumple nuestro Señor Jesucristo en nuestra relación con Él. Así que les presento un pequeño esquema en esta primera parte de esta serie temática. Vamos a ver cómo Cristo es nuestra oración a Dios y sus propósitos básicos. Cristo es nuestra oración a Dios y sus perspectivas. Cristo es nuestra oración a Dios y sus principios, por supuesto, escriturales. Cristo nuestra oración a Dios y sus patrones. Cristo nuestra oración a Dios y sus prácticas. Y finalmente Cristo nuestra oración a Dios y sus preguntas. Así que comencemos a desarrollar este pequeño esquema con Cristo, nuestra oración a Dios y sus propósitos básicos. El comienzo de este texto es Mateo 6:5. En la primera parte de entrada dice, y cuando oréis.
Es decir, que todo lo que sigue ahí en adelante en ese texto son indicaciones, son instrucciones, son principios, son verdades, son instrucciones o aplicaciones que Dios da, Jesucristo da sobre la oración. Y en el contexto histórico estamos hablando del Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte. Hace 2000 años Dios en uno de los montes de Galilea, cerca a Capernaum, con la gente reunida, Él dio los estatutos. Lo que enseña ese pasaje es que Él está dando los estatutos del reino de Dios. Y esa aplicación para nosotros hoy en forma devocional es que también nosotros debemos aprender de lo que Él enseñó hace 2000 años en ese monte. Así que ese famoso Sermón del Monte empieza y cuando oréis, en el sentido de la oración, porque el capítulo 5, 6 y 7 está comprendido ese mensaje tan tremendo de nuestro Dios hecho hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios es el maestro de maestros, es una enseñanza dada por el mismo maestro de maestros y señor de señores para todos sus discípulos. Es una enseñanza divina para los creyentes, seguidores e hijos de Dios. Es decir, son las instrucciones claras para toda su iglesia en toda la historia de la iglesia, para que vivamos conforme a su voluntad, para su honra y gloria en este aspecto tan importante que es la oración. Entonces vamos a aprender de la palabra de Dios, en primer lugar, cuáles son esos propósitos básicos que la rigen. Y el primer propósito que tiene la oración, según la palabra, es comunicarnos con Dios. Ese es el primer propósito de la oración. Por eso dice, después de que inicia, y cuando oréis, dice Mateo 6:5, la siguiente parte de ese versículo, no seáis como los hipócritas. O sea, no oremos como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Fíjense que esta gente era de oración, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Ellos ya fueron recompensados con la alabanza humana, con la admiración humana, pero no eran escuchados por Dios. Por eso Dios prohíbe orar de esa manera. Dios no quiere que vivamos una vida cristiana hipócrita en nuestra oración, que no sea un acto de exhibicionismo egoísta y orgulloso buscando nuestra propia gloria y no la de Cristo, no la de Dios. Por eso no debemos hacer lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque ellos olvidaban fácilmente lo que dice 1 Corintios 10:31. Entonces, ya que sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, como orar, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ellos estaban yendo en contra de la voluntad de Dios, aún orando. La oración es para la gloria de Cristo, no para buscar la nuestra propia. Por eso Dios inventó la oración para nosotros, para que podamos comunicarnos con Él y conectarnos con su misericordiosa voluntad y gracia. Y no como los hipócritas que oraban en vano, sin establecer una comunicación alguna con el Dios verdadero, muy diferente a la oración escritural que quiere el Señor para sus genuinos hijos. Por eso dice Hebreos 4:16, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando Hebreos expresa esto, se refiere a la acción de ir hasta el Señor en su trono, hasta Dios, al Señor Jesucristo en su trono de gracia, como nuestro Dios en su papel de gran sumo sacerdote en oración. Es el contexto de Hebreos. Pero confiadamente, dice la palabra, acerquémonos con confianza, porque ahora es Cristo Jesús el que nos ha hecho a nosotros, por medio de su obra, también
reyes y sacerdotes, según Apocalipsis 1:6. Dice que nos hizo a nosotros un reino y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así que el acceso que tenemos en Cristo al trono de Dios está garantizado, es seguro, ha sido, es y será un privilegio sacerdotal reservado para todos los que hemos sido purificados de la contaminación de nuestro pecado por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Hebreos 10, 19 y 22 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios eterno, por la sangre de Jesús. Eso es lo que nos garantiza una entrada con confianza. Dice el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, de confianza, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, habiendo confesado nuestros pecados, y nuestro cuerpo lavado en agua pura, habiendo obedecido al Señor en esa primera ordenanza del bautismo escritural. Así que Dios quiere que podamos ofrecer sacrificios a Él de gratitud, con un corazón sincero que le agrade a Él y que glorifique a Él su nombre. Por eso también Hebreos 12, 28 dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, acción de gracias, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Dios quiere que nos acerquemos a Él con un servicio que sea acepto, con un servicio que le glorifique. Recuerden, ya les he enseñado, ya les he explicado qué es glorificar a Dios. No es andar todo el día alabando a Dios, diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. No, eso hace parte, pero no es. Bíblicamente es cuando Él se deleita, Él se agrada por nuestra obediencia y sumisión a Él, y entonces alcanzamos nosotros a percibir su gozo, su deleite, su gloria, y la reflejamos en nuestra vida, porque nosotros no tenemos gloria alguna. Es la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. Eso es glorificar a Dios. Así que Dios quiere que le glorifiquemos, que Él se deleite en nuestra petición, en nuestra oración, en nuestra súplica. Por eso tenemos ahora en Cristo el mismo privilegio sacerdotal como creyentes cristianos, como creyentes verdaderos. Romanos 5, 1 y 2 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, por creer en el Evangelio de Jesucristo, tenemos paz, comunión, reconciliación para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada con confianza a su presencia por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, esa glorificación de la satisfacción de Dios en nuestras vidas, en la esperanza de la gloria de Dios. Podemos reflejar continuamente su gloria en nuestras vidas. Por supuesto, el pecado nos quita ese privilegio. Por eso la oración es necesaria, que tengamos esa vida de oración, una oración llena de confianza que le agrade, porque creemos y confiamos en su inmensa misericordia. Es suya, es total para sus hijos, para su iglesia, por la cual podemos hallar esas infinitas y maravillosas obras de gracia para la ayuda oportuna cuando estamos en necesidad. La oración a Dios nos comunica con Él permanentemente, porque la misericordia de Dios responde a nuestra urgente necesidad, tanto de perdón cada vez que hemos sucumbido a la tentación, como de comunión, como de restablecimiento en nuestra comunión con su gracia divina, que trae ese apoyo en la tentación, para sostenernos en medio de la tentación. Por eso también Hebreos 2:18 dice: pues por cuanto Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Él ya padeció lo que ustedes y yo padecemos en cualquier tipo de tentación. Él ya lo sufrió. Así que Él tiene la autoridad y la bendición de darnos el poder a través de su Espíritu Santo y sacarnos de esa tentación, librarnos de ella. Dios inventó la oración como una de sus maravillosas obras de la creación divina, aunque tristemente los seres humanos no la hemos valorado como tal. Pero lo peor es que aún la mayoría de hijos de Dios tampoco lo han hecho. Y por eso pasamos poco tiempo orando. Pero de todas formas el Señor sabe que es lo mejor para nosotros. Dios sabe que mejor que nadie que la intención de toda comunicación entre dos o más seres es indagar, es informar, es persuadir, es investigar, es solicitar. Por eso Él inventó para nosotros la oración, porque cuando sus escogidos hijos en oración buscamos de Él estas cosas, entonces estamos procurando una comunicación directa y sincera que solamente se da a través de Cristo como nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Entonces Él se glorifica, Él se deleita, Él se satisface, Él brilla y goza, porque la oración indica que lo necesitamos a Él con urgencia y que dependemos de Él total y absolutamente, porque Dios sabe que esto es lo mejor para sus criaturas, que dependamos de Él, que vivamos dependiendo de Él, en comunicación continua con Él. Dios sabe que necesitamos comunicarnos con Él, pero no solo eso, porque hay otro propósito también, y es el de llenarnos de Él. Llenarnos de Él. Dice Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Él promete una recompensa. El Señor quiere intimidad en nuestra actividad cristiana de oración personal, porque es una intimidad donde podemos contemplar mucho mejor al Señor, donde podemos expresar todo lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior, aunque Él ya lo sabe, pero nosotros lo expresamos en esa oración íntima, porque Dios sabe lo que hay en lo más secreto de nuestra alma. No podemos esconderle nada al Señor, y en la intimidad con Dios nosotros quedamos expuestos y desnudos ante nuestro Creador. Él sabe mejor que nadie lo que nosotros necesitamos, incluso antes que se lo pidamos. Por eso el Señor quiere llenarnos de su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Si los hombres buscaban la recompensa y dice que ya la tenían. Bueno, ellos estaban buscando la alabanza humana, la adoración humana, la gloria humana. Aquí en el contexto, esa recompensa es llenarnos de su presencia, de su gloriosa presencia, de su deleite, de su satisfacción. Por eso cuando obedecemos a Dios, escrituralmente algo, nos sentimos pero súper dichosos y gozosos. Ese es el gozo, el deleite, la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas cuando obedecemos. Cuando no obedecemos, de inmediato viene la convicción del Espíritu Santo y viene el arrepentimiento, porque nos señala lo que estamos haciendo mal. El Señor quiere que vivamos esa exposición diaria de nuestras vidas en intimidad. No podemos esconder nada. Él sabe mejor que nadie todo eso que necesitamos. Y esa recompensa, o sea, llenarnos el corazón y la mente de su presencia santa, de su paz divina, nos llena de un gozo único y extraordinario, aún en medio de las circunstancias difíciles que podamos vivir. Por eso dice Filipenses 4, 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, en medio de las circunstancias, las pruebas, los afanes de este mundo, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, como con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.
y la paz de Dios, la recompensa, la satisfacción, la gloria de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no lo entiendo, pero Dios me da una paz que yo no comprendo, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Dios sabe que necesitamos comunicarnos con Él continuamente a través de la oración llena de acciones de gracias por apreciar verdadera y agradecidamente su gran misericordia que ha tenido al no tratarnos como merecíamos, porque merecíamos el infierno eterno con toda justicia, y disfrutar de su gracia con la cual nos ha tratado ahora para salvación. Por eso, así llegamos a experimentar su maravillosa paz que sobrepasa largamente nuestro propio entendimiento, nuestra propia comprensión, y así guardar y preservar la fe en Cristo Jesús, tanto en nuestro corazón, sentimientos y emociones, como en nuestra mente, en nuestro razonamiento y pensamiento, para no flaquear, para no tropezar ni caer en medio de las pruebas en las cuales no debemos estar afanados, porque Cristo es nuestra paz para con Dios, un Dios juez justo que requiere hacer justicia, y ya tenemos esa reconciliación y esa paz con Cristo en medio. Por ahora ya no somos más enemigos de Dios. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Dios sabe que necesitamos esa comunicación con Él para llenarnos de su infinita presencia, de una paz única, que la gente dice: pero usted no se afana, usted no está asustado, usted, ¿qué le pasa? Bueno, es la paz de Dios, que ni entendemos nosotros y el mundo mucho menos. Él nos reconcilió, además de tener comunicación con Él y llenarnos de Él, para acercarnos más a Él. Un tercer propósito que tiene la oración es acercarnos más a Él. Dice Mateo 6:7, dice: y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Bueno, los inconversos religiosos creían, y hasta hoy día creen, que sus largas repeticiones de la repetidera les acerca más a Dios para ser oídos. Pero la realidad es que entre más repiten sin sentido sus rezos, su ritología, más se alejan y se alejan del Dios verdadero y de ser oídos por Él. A diferencia de los genuinos creyentes convertidos en Cristo Jesús, a quienes la sangre preciosa del Señor nos ha acercado al Dios vivo, como dice Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, la iglesia, los creyentes genuinos, que en otro tiempo estabais lejos, apartados, lejos de la salvación, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y esa cercanía, hermanos, se confirma y nos aproxima más y más a través de la oración escritural. Por eso Dios la inventó para nosotros y la ejecutó como una parte integral de la obra de su amadísimo Hijo Jesucristo por nosotros. Por eso el título de esta serie: Cristo es nuestra oración a Dios, porque el Señor sabe que entre más cercanía tengamos con Él, es decir, entre más le conozcamos a Él íntimamente, más podremos ver y disfrutar mejor de sus deleites, de su soberanía, de su eficiencia en cada una de las circunstancias de nuestra vida, especialmente en las circunstancias de gran necesidad. Mateo 6:8, que continúa en el pasaje de esta mañana, dice: por tanto no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Dios sabe perfectamente todo de nosotros, porque además de Él ser omnisciente, los atributos de Dios que podemos disfrutar en la oración, Él es el amo y Señor soberano del universo. Dios es el único ser omnisciente, omnipresente, que no necesita aprender nada. Él no necesita ser informado de nada.
Cuando nosotros oramos queremos sorprender a Dios con nuestra a veces ceremonialidad o lo que sea, y no, hablemos directamente, escuetamente, francamente, sinceramente, porque Él no necesita ser informado, pero Él quiere que se lo informemos por algo que Él sabe, porque su soberanía lo ha diseñado así. Él es soberano, así que Él no se sorprende en nada con lo que nos pasa y con lo que nosotros le oramos a Él. ¿Por qué? Porque primero Dios todo lo sabe, Él todo lo sabe, por eso dice la segunda parte del 8, porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes que vosotros le pidáis. Así que Él sabe cada detalle de nuestra vida, incluyendo el número de pelos que tenemos en nuestra cabeza, incluyendo cada pensamiento, cada sentimiento de nuestro corazón. Él sabe exactamente lo que necesitamos en forma integral, en forma en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, aún antes de que le pidamos a Él en nuestras necesidades y deseos. Por eso Él mismo es quien motiva en sus verdaderos hijos la oración, porque Él quiere que se glorifique en ellas. Así que Él permite estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios todo lo permite. Él es soberano en todo. Por eso dice Mateo 6:13 del mismo texto, más adelante dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Dios es el Todopoderoso, así que Él todo lo permite. El Señor soberanamente permite que vivamos y padezcamos algunas o muchas necesidades en nuestra vida, pero también que recibamos muchas bendiciones diarias para que nos acerquemos más y más a Él, para que podamos depender más y más de Él, para que podamos alabarle y glorificarle escrituralmente más y más, para que podamos honrarle más y más de corazón a Él. El Salmo 50, 14 y 15 dice, ofrece a Dios sacrificio ¿de qué? De acción de gracias. Eso es lo mismo que la alabanza. Acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Ahí está el texto en su contexto. En medio de las pruebas ofrezcamos a Dios sacrificio de acciones de gracias. Dice, y yo te libraré y tú me honrarás. ¿Por qué acciones de gracias? Porque es un sacrificio. Porque muy pocos hemos entendido que en medio de las pruebas lo primero que tenemos que dar es gracias a Dios, aún por la misma prueba. No dar gracias por la prueba, sino dar gracias en la prueba, porque es la honra y la gloria para Él. La verdadera cercanía con Dios se refleja en una sólida vida de oración de un creyente que es agradecido porque cuando una área de oración es débil, indica que nos hemos alejado de Él, un alejamiento de su presencia, un alejamiento de su comunión. Por eso debemos entender, comunión viene de comunicación, o comunicación viene de comunión, a lo mismo, y son sinónimos. Común, unión, comunicación, es exactamente lo mismo. Entendemos, hermanos, la importancia de la oración. Entonces, ¿por qué nuestra vida no refleja esa importancia si lo entendemos? ¿Por qué no valoramos como Dios lo muestra en su palabra? ¿Por qué o cómo está nuestra comunicación con Dios, nuestra comunión con Dios? Entendemos que sin oración no apreciaremos la misericordia de Dios y no valoraremos con gratitud su maravillosa gracia divina. Vivimos con rabia y con mal genio y estamos tan cargados de todo que ni entendemos que la mejor forma de vivir la paz de Cristo es orando para aprender a descansar es en el Señor y en su completa y total, perfecta voluntad soberana a través de esa oración, orando para aprender a descansar en el Señor y en su cercanía. ¿Confiamos plenamente en esa soberanía del Señor? Entendemos que Dios hace su perfecta voluntad a través de las oraciones porque fue Él quien decidió soberanamente ejecutar su voluntad a través de responder nuestras peticiones. Increíble. Dios, que todo lo sabe, diseñó la oración no para nosotros pedirle a Dios que haga algo,
sino para conectarnos a su voluntad de lo que Él ya determinó hacer. Increíble, así es que Dios lo ve. ¿Qué tan cercano estamos del Señor cada día? Si la respuesta es, no, yo estoy muy cerca del Señor, bueno, entonces yo les pregunto, ¿cuánto tiempo empleas en oración en el día? Si me dices 5 minutos, esa es la cercanía que tienes con el Señor. Si son 6 horas, bienvenido. Eso es lo mínimo que podríamos estar haciendo. Todo el día, 24/7, orándole al Señor, dependiendo de Él. Es su voluntad. Pero estamos muy flojos, hermanos, muy flojos. Y ojalá Dios nos hable hoy para mejorar en esta área tan clave en nuestra vida cristiana. Según la palabra de Dios, nadie puede cambiar la voluntad soberana de Dios, pero lo increíble y lo inentendible y lo incomprensible es que Él soberanamente nos da la oportunidad de unirnos a Él y a su voluntad privilegiadamente, su voluntad soberana, para que seamos partícipes a través de la oración en forma cercana de esa voluntad. Por eso, primera de Juan 5:14, que lo expusimos en la predicación expositiva de primera de Juan que ya terminamos el año pasado, dice primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos, oramos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Así que la oración no es para doblarle el brazo a Dios y decirle que haga lo que nosotros le pidamos, como si Él fuera nuestro mayordomo, nuestro sirviente. No, hermano, nada más lejos de la realidad. Sino es para que nos conectemos con su voluntad. La oración es para nosotros poder conectar a su perfecta voluntad y poder gozarnos, o sea, glorificar a Dios cuando el Señor ejecuta su voluntad soberana como si fuera la nuestra. Y nos da un gozo y una alegría cuando decimos oración contestada. Es porque nos ha conectado a su voluntad, porque Él iba a hacer eso. Es una bendición poder participar de esa gracia, de esa misericordia, de ese privilegio, para llenarnos de un agradecimiento sincero que honra al Señor, que le glorifica verdaderamente. Por eso, en segundo lugar, miremos cómo Cristo es nuestra oración a Dios en sus perspectivas. No solamente en sus propósitos, sino también en sus perspectivas. Dice Mateo 6:9, la primera parte: vosotros pues orad de esta manera. Vosotros pues orad de esta manera. Dios inventó la oración para sus hijos escogidos, cumpliendo sus propósitos divinos a través de ella, porque son propósitos de amor y bendición suprema para su iglesia, para sus hijos, para los creyentes verdaderos. Pero además de cumplir esos propósitos, también la usa para enfocarnos correctamente, para tener la perspectiva correcta que debemos vivir fiel y constantemente a través de la oración. Así que la primera perspectiva que Dios nos enseña en su palabra es la perspectiva de humildad. Así es que debemos tomar nosotros cuando estemos en comunión con el Señor a través de la oración, una perspectiva de humildad. Dice Lucas 18:1, y le refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo, no 5 minutos en la mañana antes de salir corriendo para el trabajo, y no desfallecer. Dios diseñó la oración para ayudarnos a adquirir la correcta visión y perspectiva de nuestra realidad espiritual y física, o sea, lo que realmente somos en comparación a su real e infinita dimensión divina. Cuando el Señor dice, vosotros pues orad de esta manera, en Mateo 6:9, en contexto está dando instrucciones precisas como amo y Señor del universo a sus escogidos. Y lo que esto hace nos pone en la correcta perspectiva de una dependencia de Él total. Continuamente debían orar en todo tiempo, como dice Lucas 18:1. Esa es la perspectiva, una dependencia total. Es decir, esta es la correcta perspectiva que nos debe llevar a reconocer el hecho de que tenemos necesidades de orar
todo el tiempo. En realidad la oración no es una obligación, no es un deber. Lo que es la oración es un verdadero privilegio y un regalo de gracia que Dios ha dado a sus hijos verdaderos, a sus escogidos hijos de Dios. La perspectiva correcta para nosotros no es que tengo que orar, no es que debo orar. No, la perspectiva correcta es tengo el privilegio de poder orar. ¡Qué gran bendición poder orar! Gracias a Dios, porque Él y solo Él nos da ese precioso y maravilloso beneficio. Es un privilegio. Hermanos, si entendemos esto, ¿por qué nos cuesta tanto orar? Si es un regalo divino. ¿Por qué no sacamos el tiempo óptimo y suficiente para hacerlo? ¿Por qué no fabricamos o ahorramos ese tiempo necesario para orar cada vez más y más? Ay no, pastor, es que usted no entiende, es que mis obligaciones, es que mi trabajo, es que mi familia, es que ¿saben qué? Es que no tengo tiempo. Bueno, yo les pregunto, hermanos, y entonces, ¿qué hacemos entre 1 y 5 de la mañana todos los días? Si me dices que estás durmiendo, ahí hay tiempo para orar. Por eso, hermanos, no me vengan con excusas de que no tengo tiempo para orar. Sí tenemos tiempo, lo que pasa es que no lo usamos para esto. Y eso es triste. Como si pasamos horas y horas en el celular, horas y horas frente a la televisión, horas y horas en el Facebook, horas y horas en el TikTok, horas y horas en todas esas redes sociales y tal. Qué situación más lamentable de hijos de Dios, perdiendo el tiempo cuando tenemos el privilegio de orar al Dios Altísimo y gozarnos de su presencia y de su voluntad. Así que la situación y perspectiva más dañina y peligrosa que cualquier real cristiano sobre esta tierra es la situación o perspectiva cuya jactancia nos lleva a creer que una vez fuimos salvos y nos enseña la palabra que somos salvos para siempre, o sea, tenemos seguridad eterna, y entonces ya con eso ya no tenemos ninguna necesidad de pedir, ya no tenemos necesidad de buscar, ya no tenemos necesidad de llamar o de clamar por ayuda a Dios, cuando es todo lo contrario, hermanos, todo lo contrario. Apocalipsis 3, 16 y 17, un pasaje dirigido a la iglesia fría o tibia, dice Apocalipsis 3, 16 y 17, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Yo ya soy hijo de Dios, voy para el cielo, yo ya tengo todo listo. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Esa perspectiva aterrizó a los creyentes de la Odisea, porque se creían, la última Coca-Cola del desierto. ¿Quién podría llegar a decir que no tengo necesidad de nada? ¿Quién podría en sus 5 sentidos decir, no, yo ya estoy bien? Sí, claro, con Cristo lo tengo todo, pero te necesito, Señor, todo el día, todo el tiempo. Siendo sensatos, nadie en su correcta perspectiva diría esto, no tengo necesidad de ti, no tengo necesidad de nada. ¡Qué locura! Pero hermanos, si el Espíritu Santo de Dios inspiró esta carta para los creyentes a través del apóstol Juan, para los creyentes de la Odisea, quiere decir, hermanos, que esto también sucede hoy en día en esta y en todas las iglesias del planeta. Esto está sucediendo. Creyentes jactanciosos que no necesito orar. Por eso yo con 5 minutos tengo. Qué lamentable perspectiva. No entendemos que eso es lo que estamos expresando, hermanos, que no necesito de nada de Dios cuando experimentamos desidia en nuestra vida de oración, cuando vivimos sin mayor interés por orar. Estamos viviendo con la perspectiva equivocada de autosuficiencia o con la perspectiva correcta de humildad que Dios desea, que es la que le glorifica. Porque si no tenemos esta visión de Dios, entonces Dios nos dice que en realidad no sabemos que somos espiritualmente hablando unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Terrible condición para un creyente, porque probablemente ni sea
o es un hijo de Dios completamente inmaduro, o lo que es peor, que ni sea un creyente verdadero nacido de nuevo y está engañado, autoengañado en su falsa salvación. Y todo por no reconocer humildemente que necesitamos orar todo el tiempo, por no humillarnos delante del Señor constantemente, entonces no se ora. Así que orar glorifica al Señor porque Él nos humilla mientras Él es exaltado para su honra y gloria. Y la siguiente perspectiva es la perspectiva de agradecimiento. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, dice no por todo, sino en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Seguimos viendo cómo Dios nos instruye a orar de esta manera, o sea, de una manera correcta, una manera escritural. Entonces, la Biblia nos enseña otra perspectiva más, que es la que debemos tener en esa oración. Además de humildad, según la voluntad escrita de Dios, nuestra oración debe confirmar la perspectiva de total gratitud hacia nuestro Señor y Creador para su gloria y honra. Por eso nuestra oración es absolutamente esencial darle gracias en todo, incluyendo especialmente al vivir las necesidades, las pruebas, los tropiezos, las circunstancias, los ataques y por supuesto mucho más las bendiciones, y en tiempos difíciles o en prosperidad dar gracias en todo, porque primero esta es la perfecta voluntad de Dios, que seamos agradecidos por obediencia. Y en segundo lugar, porque esto demuestra estar en completo acuerdo con Él y su soberanía, nos ponemos de acuerdo con Él. Y en tercer lugar, porque esto demuestra una verdadera confianza en Él, aún en medio de las circunstancias más difíciles que cualquiera de nosotros pueda vivir, es decir, por reconocimiento. Dice el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Hermanos, empezamos nuestras oraciones con acción de gracias antes de empezar a pedirle a Dios por nuestros deseos, sueños, frustraciones, etcétera. Qué tan agradecidos estamos con nuestro Señor por todas sus bendiciones que nos ha dado, comenzando por nuestra salvación espiritual eterna. Se refleja en nuestra vida de oración el genuino agradecimiento hacia nuestro Señor y Salvador. ¿Estamos dando siempre gracias al Señor en todo o solo cuando recibimos las bendiciones de Él? ¿Nos gloriamos en la tribulación o nos quejamos cada vez que estamos en alguna necesidad? ¿Vivimos quejándonos como lo hizo Israel permanentemente, el Israel étnico? ¿O tenemos el contentamiento por tanto agradecimiento que le debemos a Él continuamente? Por eso dice Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Increíble. Sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Los ojos del Señor están sobre los justos, los justificados. No hay justo ni aun uno, pero en Cristo ya somos tenidos por justos delante de Él por la fe en el Evangelio. ¿Cómo es que nadie siendo justo ni aun uno y sin embargo somos contados entre los justos delante del Señor? Es que no comprendemos el significado de ser declarados justos legalmente únicamente por la fe en Cristo Jesús. No tenemos nada de qué darle gracias al Señor todos los días y cada vez que nos acordemos. Es increíble cómo yo, siendo un vulgar pecador, el peor de los pecadores de mi casa y el único que ha llevado a Dios a los pies de Cristo, cuando mis 7 hermanos y mi madre, siendo muy religiosos, están perdidos en su idolatría religiosa, ¿cómo es posible que Él me haya salvado? Tenemos mucho de qué darle gracias al Señor, empezando por la salvación. Otra perspectiva que tenemos es la perspectiva de dependencia.
Ya hemos hablado de esta, 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La disciplina de una oración constante crea en nosotros la correcta perspectiva de absoluta y total dependencia de Dios para absolutamente todo. Pero muchas veces ni oramos porque Dios bendiga el agua que nos va a bañar. Nos bañamos y ni siquiera meditamos ni pensamos cómo es que el Creador hace de dos elementos, hidrógeno y oxígeno, un elemento vital como es el agua. Cuando separados esos dos elementos son una bomba explosiva. Es increíble, pero ni eso adoramos al Señor. ¿Cómo es posible que no sepamos los atributos de Dios, que no le adoremos con nombre propio, que no le glorifiquemos diariamente? Estamos perdiendo el tiempo, hermanos. No estamos en una total dependencia de Él, sino creemos que ya es natural. Pero eso sí, el día que falta el agua y que, ay Señor, por favor, ahí sí nos acordamos de orar, ¿cierto? Ahí sí nos acordamos cuando nos faltan las cosas. Hermanos, esto es algo que Dios permite. ¿Saben por qué soberanamente Dios permite las pruebas continuas en nosotros, sus hijos? Precisamente para que dependamos completamente de Él y así Él sea glorificado en Cristo Jesús. Dios se deleita proveyendo sus bendiciones a quien le place soberanamente, y por eso Él usa este medio de gracia de la oración para otorgar esas bendiciones a quienes se la pidan. Dios dice en Santiago, es que no piden, y si piden, piden mal, para sus deleites. No, pidamos es para la gloria de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante en la serie. ¿Qué tanto estamos dependiendo del Señor sinceramente, hermanos? ¿Es nuestra vida de oración continua demostrada en una total dependencia de Cristo? Cuando enfrentamos problemas, ¿recurrimos primero al Señor en oración o recurrimos primero al mundo para la deshonra de Él? Ay, hermano, estoy en necesidad, necesito un préstamo. Oiga, pero ya oró, ya le pidió al Señor. Hermanos, dejemos que sea Dios el que satisfaga nuestra oración y no el mundo. ¿Oramos en nuestras fuerzas humanas o recurrimos a la fuerza del Espíritu Santo de Dios que nos anima y nos usa para llevar a cabo su voluntad soberana sobre nosotros y sobre su iglesia? En conclusión, hermanos, esta mañana, Cristo es nuestra oración a Dios. La oración es la forma más simple y clara de comunicación directa con Dios que le glorifica. Esta definición es la misma que define, como ya les dije humildemente, al Señor Jesucristo en su esencia como el único mediador entre sus hijos y Dios. Por eso, esta mañana hemos visto nuestra oración a Dios y sus propósitos básicos, y nuestra oración a Dios y sus perspectivas. La siguiente semana en adelante vamos a ver el resto de puntos que están en el esquema. Dice Lucas, ya vimos cómo el propósito de Dios es comunicarnos con Él, llenarnos de Él y acercarnos más de Él. Y las perspectivas es la de humildad, la de agradecimiento y la dependencia. Ahí está el resumen de lo que hemos visto esta mañana. Dice Lucas 22, 40 al 42. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Ay Señor, me permitiste la tentación y caí. Bueno, pero es que estaba orando antes. No, yo estaba lejos. Bueno, oremos para no entrar en tentación. Antes de que venga la tentación debemos estar orando. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, el mismo Dios del universo hecho hombre, arrodillándose, humillándose ante el Padre, poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entendemos, hermanos, que el Señor Jesucristo no solo es nuestra oración a Dios, sino que también es nuestro modelo de orador.
Y eso lo vamos a ver en la serie, por eso no se la pierdan, hermanos. ¿Estamos viviendo una sincera y fiel vida de oración que glorifica al Creador? Entendemos que la expresión más alta de la oración que glorifica a Dios es en el Evangelio o buenas noticias del Señor Jesucristo como el Dios verdadero. Entendemos que el Señor Jesucristo es la respuesta a la urgente necesidad de una humanidad depravada y perdida que tenemos alrededor. ¿Cuánto tiempo oramos por el mundo perdido? No, pastor, es que usted ha enseñado que eso es voluntad soberana de Dios, Él es el que escoge, la elección soberana es una doctrina bíblica esencial, y Él escoge a quién vas a bautizar. Ay, pastor, ¿para qué oro por mi vecino si no está escogido? Hermano, es que Dios no nos mandó a averiguar eso, nos mandó a depender de Él. Y un día Dios, si Él tiene al vecino escogido, la va a traer y Dios habrá contestado nuestra oración y tendremos satisfacción. No pretendamos decir que no necesitamos orar continuamente. Entendemos que el Señor Jesucristo, además de ser la respuesta a esa necesidad humana, es la respuesta que Dios nos da a través de esa oración para mantenernos en comunicación constante con Él, porque Él es el mediador y es lo que más nos favorece. La oración Dios la dio para darnos una continua respiración. Alguien dijo que la oración era una respiración, como para la persona la respiración, así es la oración para el creyente. Pero yo lo que veo es mucha gente sin tanque ni siquiera de oxígeno. Creyentes que no sé cómo sobreviven, hermanos, no sé. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por su infinita misericordia de llamarnos a salvación de entre esta humanidad perdida? Si somos verdaderamente escogidos hijos de Dios, entonces, ¿por qué poco o nada oramos en nuestra vida? Muchas preguntas, pero por tiempo paramos aquí.